Buenas noches, muchas gracias a todos por asistir hoy. Sé que hay muchos familiares, amigos y amigas y compañeros de don Manuel. Yo creo que hay veces que las palabras sobran y estamos hartos de hacer presentaciones de libros en este espacio y muy pocas veces la sala está como está hoy. Yo creo que con eso ya estamos hablando mucho y mandando un mensaje de quién era don Manuel. Quería agradecer especialmente porque hemos preparado con mucho mimo este acto, tanto desde la Concejalía de Cultura como pues hemos ido de la mano con piedra y cal para que este acto fuese una realidad. Hace ya casi 2 meses que don Manuel nos dejó, como él solía decir y repetía con mucha frecuencia, el Señor le llamó a su lado. Y aunque nunca vamos a poder saldar la deuda que este pueblo tiene con él, por lo menos vamos a empezar a enmendar la trayectoria en la medida de lo posible. Tanta dedicación a Pozo Blanco no se va a poder abordar en un acto. Es mucha luz la que ha arrojado sobre nuestro pasado, pero al menos esta noche vamos a tratar de acercarnos a su figura y a su obra de la mano de los que más cerca de él estuvieron. Hace unos meses, en uno de los emails, me pedía colaboración para un nuevo libro. Bueno, él siempre me escribía para pedir y yo recuerdo las conversaciones y siempre decía: don Manuel, pide usted más que un... y se reía, siempre se reía. Y una vez, la última vez que compartí un rato con él, me llamó y me dijo: no te llamo para pedir, te llamo para invitarte a comer. Y cuando acabamos le dije: ¿estás seguro que quiere invitarme, don Manuel? Porque siempre era así, teníamos esa pequeña broma. Él me pidió para pedirme colaboración desde el Ayuntamiento para la elaboración de un nuevo libro que estaba preparando sobre el pasado textil. En aquellas conversaciones, ya antes de estar incluso terminada la obra, pues ya pensaba en la presentación y cómo sería este día. Y hablaba de la nueva biblioteca de Pozo Blanco, donde él quería presentarlo, pero que nos disculpe, porque no hemos podido hacerlo allí porque sabíamos que la afluencia, el espacio no lo permitía. Yo creo que lo va a entender y sabe que aunque no ha sido presentado donde él quería, bueno, pues es por un motivo que es por lo querido que era. Esta vez no hemos cumplido ese deseo, pero bueno, este no se trata de un acto triste, yo creo que no es un acto institucional al uso, sino que es una reunión de los amigos, amigas, familiares, para hablar de su labor y no solo como cronista. Para ello me encuentro hoy también acompañada, tengo aquí a mi derecha a Antonio Fermín, presidente de la Asociación Piedra y Cal, que nos hablará, pues bueno, lo que don Manuel ha supuesto, bueno, pues entre otras cosas, como fundador de esa asociación, de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Pozo Blanco, Piedra y Cal. Aquí a mi izquierda está don Agustín García, que es profesor de Historia de la Universidad de Huelva, recientemente nombrado vicerrector de la Universidad de Andalucía, por lo que aprovecho también para darle la enhorabuena. Él es el autor del prólogo del último libro, El pasado textil de Pozo Blanco, y nos hablará de su obra. Y para terminar, pues tenemos a José Luis González, que es profesor de Historia del Instituto Antonio María Calero y además miembro de Piedra y Cal, y él nos va a acercar a la figura de don Manuel. Sin más, reitero mi agradecimiento porque sé que muchos habéis desplazado solo para este acto. Yo creo que es digno de agradecer ese esfuerzo. Por ejemplo, don Agustín viene desde Huelva solo para exponer esta presentación. Así que muchas gracias y empecemos el acto. Antonio Fermín. Sí, buenas tardes. Como presidente de la Asociación Piedra y Cal, les doy la bienvenida a este acto organizado por la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco y que ha contado con nuestra colaboración, la Asociación de Piedra y Cal. Les agradezco muy sinceramente su presencia. Y dando cumplimiento a los deseos de don Manuel Moreno en cuanto a lo que iba a ser la presentación de su reciente publicación Pasado Textil en Pozo Blanco, y echándole en falta y lamentando su pérdida, mi intervención en este acto es un poco a nivel institucional, en representación de Piedra y Cal, si no a nivel institucional, pues en representación de Piedra y Cal, ¿no? Y entre amigos, ¿no? Pero como comprenderán, también lo es por
nuestra gratitud muy sincera a don Manuel Moreno Valero. Gratitud que le debemos todos, el pueblo de Pozoblanco y la comarca de Los Pedroches, por su labor realizada fundamentalmente como cronista en la investigación, difusión y concienciación del patrimonio histórico, de las tradiciones, del pasado de la comarca y en especial de su querido Pozoblanco. Desde su posición como sacerdote, cronista oficial de Pozoblanco, miembro de la Real Academia de Córdoba, director del Archivo General del Obispado, vicecanciller y canciller secretario general del Obispado de Córdoba y un sinfín de cargos académicos y distinciones, debo decir que la vinculación con nuestra asociación ha sido siempre, desde el principio, muy estrecha, muy cercana, permanente, podríamos decir que muy, muy especial, porque toda su labor de investigación, de difusión del patrimonio histórico de la comarca y de Pozoblanco está íntimamente ligada a los fines de nuestra asociación, a los dos primeros fines que se marcaron en esta asociación que nació allá por el año 94. Tales son estos fines como recuperar, defender, conservar, investigar, difundir nuestro patrimonio, patrimonio de bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También del patrimonio documental y bibliográfico, de zonas arqueológicas, de sitios naturales, todo ello que tuviera un valor histórico y artístico, y sobre todo en el antropológico. Y para ello era necesario implicar a cuantos sectores sociales incidieran en estos campos de actuación. Además, en esos fines de la asociación, donde él está desde el principio, pues se dice que hay que establecer relaciones, si procediera, fuera del ámbito local, porque la asociación nació como defensa del patrimonio histórico de Pozoblanco y ha salido de ese ámbito local. Pues claro que sí. Era necesario, era inevitable y mucho mejor y para mejor pues se ha producido esa visión comarcal. Don Manuel, he dicho esos dos fines de la asociación porque los hizo suyos desde el principio, fines que ha liderado y abanderado como nadie. Por ello, entenderán ustedes nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestro cariño hacia él. Pero no solo es eso, es mucho más que ahora les contaré algo y donde luego en la exposición que hará don José Luis González Peralbo profundizará mucho más. Les decía antes que Pierre Ricard tenía una relación estrecha y muy especial con don Manuel Moreno Valero. Les cuento el porqué de esta relación y desde el principio. Y es que a finales del año 94, entre los círculos culturales de la ciudad de Pozoblanco, comienza a extenderse la noticia de que el edificio conocido como Casa de la Viga iba a ser demolido para levantar en su lugar pues, otra construcción, otro inmueble más nuevo y más funcional. Estas sospechas se verifican cuando se hace público el proyecto de construcción de un edificio y es aprobado por el Pleno Municipal. Pero por ello surge una reacción ciudadana frente a esta decisión de los representantes políticos de derribar la casa y así se refleja en un titular que apareció en el Córdoba con fecha 17 de septiembre del 94. Creada una plataforma ciudadana para proteger la Casa de la Viga. Efectivamente, ante la confirmación de esta noticia, que la popular Casa de la Viga sería derribada para construir un edificio y rechazándose por parte de los responsables institucionales la alternativa de recuperar y reconstruir, a 1 de septiembre del 94, diferentes colectivos y ciudadanos particulares se reúnen con la intención de formar una plataforma para luchar en pro de la conservación y reparación de esta casa. Es el día 1 de septiembre del 94 cuando se reúnen representantes de diferentes colectivos culturales, algunos políticos locales y varios individuos particulares, sensibilizados y preocupados todos ellos por la llamada cuestión conservacionista, con la intención de formar un colectivo que pasaría a llamarse Amigos de la Casa de la Viga. Durante casi un año se suceden una serie de reuniones y conversaciones
para finalizar los trabajos que culminen en el principal y único objetivo, que no se tire la edificación. El 24 de octubre del 95 se toma la determinación de convertir este colectivo en una plataforma con el propósito final de crear una asociación, y es bastante significativo e importante por toda la obra de don Manuel, una asociación para proteger el patrimonio histórico local. Y aquí tenemos ya a la figura de don Manuel. Y así, 2 días más tarde, concretamente el 26 de octubre, se recibe una indicación por parte de don Manuel Moreno Valero, cronista oficial de la ciudad, en el sentido de crear una sección especializada para la conservación del patrimonio dentro del Círculo de Bellas Artes, idea que en principio no prospera. Pero en una reunión posterior, mantenida el 14 de noviembre del 95, se toma la determinación de crear una asociación de carácter cultural y tomar como asunto preferente, pero no único, la defensa de la Casa de la Viga. Así, a las 22 horas del día 21 de noviembre se firma el acta fundacional de la Asociación Piedra y Cal. Y la firmaba, en primer lugar, don Manuel Moreno Valero. Miguel Fernández, Juan Operador, Conrado Castilla, José María Fernández y Valerio Moreno, aquí presente. Y se aprueba un borrador de los estatutos que se remitirían a la Consejería de Justicia para que se incorporaran definitivamente y se diera aviso a la asociación. Bien, es por tanto don Manuel Moreno Valero el primer miembro fundador de la Asociación Piedra y Cal, asociación para la defensa del patrimonio histórico de Pozoblanco. Es, de alguna forma, el padre, el mentor de sus estatutos. Convencido y concienciado de ello, colabora y nos abre las puertas para la defensa, conservación y difusión de este patrimonio histórico. Don Manuel colabora permanentemente con nosotros en artículos en nuestra publicación de la Alacena. Participa activamente en las jornadas históricas que hemos celebrado durante estos últimos 20 años. Cuenta con nosotros en la presentación de sus libros. Nos brinda el acceso a la investigación en el archivo del Obispado, facilitándonos en la medida de lo posible la investigación. Han sido constantes las intervenciones de don Manuel en nuestra asociación. La comunicación con él ha sido fluida, entrañable, cercana, siempre en defensa de la asociación a la que él de alguna manera le dio vida. Por ello, no es menos nuestra gratitud personal hacia don Manuel Moreno Valero. Y no quiero dejar pasar unas palabras que aparecían en una publicación de la Alacena, esta última, y voy a referirme a que en la revista de la Alacena número 39 del mes de octubre pasado, su amigo aquí presente, don Rafael Jun Cabrera, le hacía un merecido elogio póstumo, destacando, y creo que las palabras tienen mucho significado, destacando que su muerte dejaba un vacío en el panorama cultural de nuestra provincia, idea que compartimos muchos. Y es que, como dice don Rafael Jun, sus valiosas aportaciones, su influencia en la investigación histórica, a la que consagró gran parte de su vida y de su energía, será decisiva para el futuro. Totalmente cierto, don Rafael. Estamos de acuerdo en que don Manuel, con esa curiosidad insaciable que usted dice, ha tocado con mayor o menor profundidad todos los temas posibles en la investigación histórica de nuestra comarca y de Pozoblanco, y desde una posición privilegiada en el archivo del Obispado, abriendo vías de investigación para una más que posible y deseada historia general de la comarca de los Pedroches, donde su aportación será una pieza clave, fundamental. Además, en los libros que he leído, su investigación la hace con cierta frescura, con gran naturalidad, peculiar, y permite una lectura cómoda que nos transporta con facilidad a ese pasado histórico lleno de tradiciones y de costumbres. Don Manuel ha sido pregonero de Semana Santa, de la Virgen de Luna, de la Feria de las Mercedes, múltiples publicaciones, conferencias, jornadas históricas, congresos, comunicaciones,
en prensa, colaboraciones en diversas y variadas publicaciones. En él, como le dijo cuando fue pregonero de la Virgen de Luna, don José María Cabrera, destaca con total luminosidad el amor por su pueblo, hecho que se ha materializado en una vasta y prolífica producción literaria de la que posteriormente nos hablará don José Luis González Peralgo. La producción literaria es amplísima, amplísima. Queda recogida en una solicitud que se hizo al Ayuntamiento por parte de 3 asociaciones, la Peña Marco Redondo, la Calzada del Barrio y la Asociación Piedra y Cal, solicitando para él un reconocimiento, un merecido reconocimiento, en el año 2012. Bien, pues familiares de don Manuel sentimos su pérdida. Ha sido una persona de méritos reconocidos en los cargos académicos y distinciones que ha tenido. Su pasión por nuestra cultura, nuestras tradiciones, sus intervenciones en defensa de ella con la palabra, con la escritura, le hace merecedor, y hoy más que nunca, del reconocimiento del pueblo de Pozoblanco. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por estas bonitas palabras hacia bueno, y además tuve la suerte de leer el bonito texto que escribió don Rafael, y bueno, es un texto entre amigos que creo que si se les conoce tiene todavía mucho más valor por la relación que ellos tenían. Ahora, la segunda parte del acto, que será la presentación del último libro de don Manuel, Pasado Textil de Pozoblanco, que sentimos no poder tener aquí para su venta. Hemos contactado con la editorial y la editorial todos los ejemplares que tenía los puso a disposición de don Manuel, y me consta que don Manuel ya hizo buen reparto a todos los colectivos, a sus amigos y a todos sus amistades y seres queridos de Pozoblanco. Hablaremos con la editorial para la posibilidad de que exista alguna reedición, porque nos consta que hay bastante demanda del mismo. Por eso nos lo va a presentar don Agustín García, que es quien realiza el prólogo de este libro. Muy bien, muchas gracias. Yo quería empezar dando la enhorabuena, ¿no? Tardamos mucho en rendir homenaje a la gente, ¿no? Normalmente lo hacemos una vez que se muere. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca, y desde luego en este caso más que merecido. Yo no conocía a don Manuel, no lo he conocido hace mucho tiempo, lo conocí en torno al mes de octubre del año pasado, el 2015. Venimos organizando en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Torres, yo soy de Dos Torres, unas jornadas de historia local, ¿no? Llevamos, este año ha sido la 15ª edición, y aprovecho para agradecer a Miguel Coleto, que es el técnico del Ayuntamiento, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Dos Torres, todo el trabajo que viene haciendo en esto y en otros campos. A raíz de ahí, don Manuel se debió de enterar por la página web del Ayuntamiento, el quincenal, no sé cómo se enteró, que se puso en contacto con el Ayuntamiento. En fin, ya me hicieron llegar el correo, y a final de octubre o así, pues me desplacé a Córdoba para verle. Y se daba la circunstancia de que nosotros ese año habíamos introducido una conferencia sobre el textil en Los Pedroches, que fue lo que le llamó la atención a don Manuel. Era justamente cuando él tenía ya muy avanzado su libro. Entonces, bueno, pues me pidió que le ayudara a corregirlo, ¿no? Digo, don Manuel, usted tiene toda la información aquí, ¿qué le voy a ofrecer yo? ¿No? En fin, bueno, asumí ese trabajo encantado, y a partir de ahí, bueno, pues fuimos cambiando correo, me desplacé varias veces a Córdoba para hablar con él, ver cómo iba siguiendo todo el proceso de edición del libro, y bueno, alcanzamos 2 compromisos, que aprovechando que está aquí la concejal, se lo voy a trasladar el primero, porque el primero afecta más al Ayuntamiento de Pozoblanco. Él insistía, en las conversaciones que tuvimos con él, insistía siempre en la necesidad de trascender del estudio local de Pozoblanco y abordar el estudio comarcal, ¿no? El Valle, Los Pedroches, tienen entidad suficiente, José Luis, de los que mejor conoce la historia de toda esta zona, tiene entidad suficiente como para abordar la historia comarcal.
y no limitarnos nosotros a Dos Torres, otro a Pozo Blanco, otro no. Entonces, bueno, eso es la verdad que es un compromiso que tiene todo el sentido, ¿no? Todo el sentido de abordar la historia de los Pedroches desde ese punto de vista comarcal, porque no es mucho más rica que abordar el pueblo, abordar la historia de los pueblos como unidades independientes, que no pueden ser independientes desde el punto de vista histórico porque compartieron muchísimas cosas, ¿no? El segundo compromiso en el que estamos, y se lo ofrecí yo a don Manuel de una manera muy clara, ¿no? Este tipo de editoriales tiene una difusión y hace un esfuerzo por publicar libros de este tipo, pero luego la difusión suele ser muy corta. Y el tema que abordó don Manuel en este libro tiene una entidad desde el punto de vista historiográfico que trasciende y que va mucho más allá de la historia perdón por la tendencia a mencionar a Dos Torres, que no lo puedo evitar, que lo voy a hacer, ¿no? Va mucho más allá de la historia comarcal, de la historia de Pozo Blanco, de la historia de Córdoba e incluso de la historia de Andalucía, por la manera en la que aborda, en fin, ahora lo comentaremos más despacio, por la información que da, por las pistas que da fundamentalmente de la importancia que tuvo la industria textil, ¿no? Entonces, bueno, en ese compromiso estamos ya trabajando. La idea es hacer un artículo y enviarlo a alguna de las revistas científicas que tienen mayor impacto a nivel internacional, ¿no? Por encima de todo esto coincidí con don Manuel en una cosa. Él siempre habla de la historia de Pozo Blanco, ¿no? Y además hablaba con una pasión en la que yo me vi bastante reflejado, ¿no? Él de Pozo Blanco y yo de Dos Torres, ¿no? En fin, salvando las distancias, ustedes saben que Dos Torres fue en otra época mucho más importante que Pozo Blanco, ¿no? Ahora la cosa es así. Entonces, la verdad que fue un placer haberle conocido y haber trabajado con él, porque por encima de estilos a la hora y de maneras a la hora de abordar la historia está el interés por la propia historia, ¿no? Y eso le honra, ¿no? Y bueno, luego nos lo comentará José Luis. Sus libros habrá que consultarlos, por lo menos habrá que consultarlos necesariamente cuando se aborde la historia del textil en España, por lo menos. Bien, ¿de qué va el libro, no? Pues el libro va del pasado textil de Pozo Blanco, y él arranca el libro, fijaros, permitid que nos tutemos, ¿no? Fijaros que él empieza en el siglo XVI y va a acabar a mediados del siglo XX. Hacer un recorrido de este tipo supone un esfuerzo considerable, muy importante, ¿eh? Y no exento de dificultad, como luego trataré de explicar muy brevemente, ¿no? ¿De qué situación se parte? Se parte de la situación que nos dejó dibujada un profesor de la Universidad de Córdoba que se llama el profesor Fortea, cántabro, pero que estuvo en la Universidad de Córdoba y hace su tesis sobre este tema precisamente. Estamos hablando de comienzos de los años 80. Su tesis se tituló Las bases demográficas y económicas de una expansión urbana. Se refería a Córdoba, ¿no? Córdoba en el siglo XVI. Bien, ¿qué panorama tiene Córdoba en el siglo XVI en lo que nos afecta a nosotros desde el punto de vista del desarrollo de la industria textil? Pues muy brevemente tiene un contexto, por una parte, de situación social y económica. Hay un aumento de la población, se están roturando nuevos campos porque los existentes, los que se están cultivando en ese momento, son insuficientes para proveer de los alimentos necesarios a la población. Se están ampliando los mercados, fundamentalmente, porque se acaba de descubrir América y aquello habría unas posibilidades y habría un comercio a nivel interoceánico, en fin, en unas dimensiones que no se conocían hasta ahora. Aumentó la capacidad o la cantidad de capital circulante, capital de los comerciantes que van invirtiendo, ahora lo veremos porque está en la base de todo lo que posteriormente va a desarrollar don Manuel. Hay un ligero incremento en las rentas del campesinado, eso supone que hay otro aumento que va a permitir una mayor capacidad adquisitiva y se va a producir un incremento de la demanda. ¿En qué? Pues básicamente o fundamentalmente en el textil, que es a lo que a nosotros nos interesa en este momento. En dos direcciones: por un lado, artículos de bajo precio, pero también artículos de un precio más elevado, algo más de lujo, fundamentalmente la seda. ¿Cuál es la situación política? Se ha tomado Granada, se ha descubierto América, y con lo que eso significa, y podemos hablar de que hay un control político, hay una unidad política que conocemos hoy como España. Bien. Por otro lado, el punto de vista de la industria textil tiene algunas características que son clave a la hora de explicar la evolución que va a tener en nuestra tierra. Una, heredamos una herencia medieval que da mucha importancia a la fabricación de los paños. Dos, hay una tendencia clara, no solo aquí, sino en toda Europa prácticamente, a la producción doméstica.
todos, seguro que los abuelos, etcétera, etcétera, bueno, pues había una tendencia clara al autoconsumo, a coserse las cosas, a arreglarse las cosas, y había algunos productos que se elaboraban en casa, ¿no? Bien. Y luego también un hecho claro que era el intercambio local, ¿no? No hablamos todavía de grandes transferencias a otros mercados, tal, pero sí de mercado, intercambio local. Bien. La fabricación, el funcionamiento de la fabricación del textil, como de otra serie de productos, en esta época estaba regulado por los gremios, por las ordenanzas gremiales. Bien. Aquí hablamos del gremio de Córdoba, muy importante, del gremio de Córdoba. El gremio va a regular todo el proceso de producción. ¿Qué cosas se pueden hacer en Córdoba y qué cosas se pueden hacer fuera de Córdoba? El gremio de Córdoba fue listísimo, porque su autoridad trascendía a todo el reino, no solo a la ciudad. Bien. Hay un momento en el que ese aumento de la población al que nos hemos referido antes, aumento de la demanda, etcétera, etcétera, no se ve correspondido por la capacidad productiva del gremio. Aumenta la demanda, pero no aumenta la capacidad de producción. Con lo cual hay una contradicción que se va a resolver, como se resolvió en toda Europa, de una manera muy sencilla. Van a aparecer unas figuras clave, que serán los comerciantes, Verdaguer, conocido, ¿no? ¿Estos qué hacen? Pues van a buscar otras zonas donde se produzca. ¿Dónde van a buscar fundamentalmente? Pues prácticamente toda la provincia de Córdoba tenía tradición pañera. Se van a orientar preferentemente a los pedroches. A los pedroches. Por una razón, por dos razones. Una, por la calidad de la lana que se produce aquí, que a su vez tiene que ver con la calidad del pasto que se da en esta tierra, mucho más fina, la lana mucho más fina que se está dando en Castilla, en el norte, etcétera, etcétera. Y esta tendencia que hemos dicho al autoconsumo, al autoabastecimiento, a la fabricación doméstica, etcétera, etcétera. Bien, el procedimiento era muy sencillo. El comerciante, ¿cómo se conoce hasta ahora? Porque a raíz del trabajo de don Manuel hemos hecho algunas indagaciones, también lo hemos comentado con José Luis, y se dan aquí una serie de particularidades que todavía no están investigadas. El procedimiento era muy sencillo. El comerciante o bien le da material o bien le da dinero al productor local, y este pues realiza el trabajo que el comerciante le dice. En algunas veces lo termina, en otras no tiene por qué terminar todo el proceso, porque el proceso se va a terminar en Córdoba. Aquí podemos tejer, podemos hilar, etcétera, etcétera, pero el tinte se lo vamos a dar en Córdoba. ¿Por qué el tinte? Pues porque el tinte es lo que ofrece, lo que aporta más valor añadido, y eso se lo van a reservar en Córdoba. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy interesante. Resumiéndolo de alguna manera, toda esta zona va a estar, en este sentido en al que nos estamos refiriendo, en manos de los comerciantes. Claro, si yo yo te aporto capital que tú necesitas para que fabriques y luego te retiro la mercancía y yo la vendo y por esa mercancía te pago, estamos en manos de los comerciantes, porque además estos comerciantes abastecían de otra serie de productos a toda esta zona. Entonces nos tenían controlados por dos partes, por los préstamos que nos daban y por los productos que nos acercaban. Bien, esta situación, bueno, hay otra cuestión importante que no se nos puede olvidar, y es que el textil de los pedroches fue conocido por su calidad. Ahora Cova es conocida por su calidad, ¿no? Calidad desde el origen, por supuesto. Lo mismo ocurrió aquí. Y hubo una preocupación por mantener esta calidad que se puede ver fundamentalmente siglo XVI y XVII, con una gran claridad. Es decir, la calidad, porque además tenían marca propia. Entonces eran muy reconocidos, etcétera, etcétera. Bien, en este contexto, a partir de este contexto, es donde don Manuel empieza a trabajar y empieza a escribir. Hay una cuestión importante que redunda todavía y nos lleva a darle más valor al trabajo que estamos presentando, y es que el libro del profesor Fortea se publica en el año 81 y a partir de ese momento no se ha vuelto a publicar nada sobre el textil en los pedroches. Porque estamos hablando de una aportación 40, 50 años después, prácticamente, ¿no? 40 y tantos años después. Con lo cual, todavía el valor es mayor, ¿no? Bien. ¿Qué hace? Bueno, pues en este recorrido desde el siglo XVI al siglo XIX, al siglo XX, pues trata de llevarnos por la evolución que va a conocer la industria textil. ¿En el 16? Pues en el 16 nos va a enseñar los oficios, el sistema de fabricación, la importancia de los tratantes de lana. Interesantísimo esta cuestión, y que pone de manifiesto la necesidad de abordar otro tipo de estudios, en paralelo al textil, que es
la cuestión de la lana, la ganadería. ¿Qué evolución tiene? ¿En manos de quién está? ¿Con quién comercializan? ¿Dónde venden la lana? Etcétera, etcétera. Bien. Eso en el 16, 17, en el 18 va a utilizar don Manuel una fuente conocida, que es el catastro del Marqués de la Ensenada, pero que empieza a darnos una pista que se confirmará en la época siguiente. Y es que aquí todo el mundo tenía que ver con el textil. Aquí, en Pedroche, en Torremilano, y además de este hecho los ayuntamientos se vanagloriaban. La industria textil es la que mantiene. Hay unos textos preciosos desde el final del siglo XVI que vienen a decir que todo el mundo trabaja el textil. ¿Cómo puede ser que todo el mundo trabaje el textil? ¿Solo se dedican al textil? ¿O lo compaginan con otras cosas? Esta es la cuestión. Y esta es una de las claves que se va confirmando después, ¿no? Entonces, bueno, en el 18 el catastro Marqués de la Ensenada nos da datos sobre el nombre, edad, número de telares, características de los telares, etcétera, etcétera. Para el 19, fijaros, la diferencia en las fuentes que vamos a ir utilizando, que este es otro valor que tiene el trabajo. Para el 19 utiliza los libros de Hacienda, concretamente del año 1818, referido a Pozoblanco. Claro, si consiguiéramos encontrar estos mismos libros para el resto de los pueblos de la zona, sería magnífico, porque nos daría el estado real de del textil al que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, al referirse a toda la población, ahí aparecen todos los que en Pozoblanco tienen que ver de una manera u otra con la industria textil. Y aquí se pone ya de manifiesto una cuestión, y es el carácter parcial de esta actividad. Es decir, la gente no se dedica exclusivamente al textil, lo compagina con otras cosas. Podemos decir que tiene un carácter estacional, ¿no? Bien. Eso no impide que en los documentos los ayuntamientos hablen siempre de que toda la población se dedica al textil. Bien. Igualmente en el 19 pues nos vuelve a dar otra relación de la cantidad de gente que se dedica a la fabricación o a cada uno de los procesos que tienen que ver con la producción textil. Bien. A final del 19 tenemos que hablar ya y esta es otra de las grandes aportaciones, y es que para esta época ya ninguno de los grandes autores españoles que se han dedicado a la historia de la industrialización en España abordan esta cuestión. Y estamos hablando no de cualquier autor, estamos hablando del profesor Nadal, figura pionera en España en el estudio de la industrialización en España. Estamos hablando del profesor Carreras, estamos hablando del profesor Parejo, estamos hablando del profesor Bernal. En fin, las grandes figuras de la historia económica española no hacen alusión al desarrollo de la industria textil en esta zona, con lo cual don Manuel pone de manifiesto la importancia de este tema en el conjunto de la historiografía española. Bien, no se queda ahí la cuestión, sino que para el 19, ya para el último tercio del siglo XIX, aporta dos cuestiones. Una, que la calidad del textil sigue siendo una preocupación prioritaria. Calidad que es sinónimo de fama en este momento. Sigue siendo reconocida la calidad del textil de los Pedroches, hasta el punto que en el año 1866 el gobernador de la provincia invita a los fabricantes de Pozoblanco a que lleven muestras del tejido a la Exposición Universal de París. Ha trascendido, ¿no? Está mucho más lejos, mucho más allá de la zona. Y la segunda cuestión, también muy interesante, y es que ya no tiene sentido, a raíz de la información que ofrece don Manuel, ya no tiene sentido seguir hablando del textil de los Pedroches, sino que es mucho más apropiado hablar de la concentración fabril en Pozoblanco. Pedroche, que fue el primero, el que tuvo más importancia en este sentido, perdió esa situación. A continuación le siguió Torremilano, no obstante que de estos pueblos todavía no hay estudios que nos permitan llegar hasta este momento. Luego, primero Pedroche, luego fue Torremilano, pero finalmente va a ser Pozoblanco el que consiga aglutinar, concentrar prácticamente toda la fabricación textil que se va a dar en los Pedroches, ¿no? Bien. Del último tercio del XIX hasta mitad del siglo XX, pues hay otra gran aportación del trabajo, y es que va a estudiar don Manuel en este trabajo aquellas familias, algunas incluso venido de la parte del Levante, que se van a dedicar a la fabricación del textil, pero ya en términos industriales.
en términos industriales. Ustedes los conocerán mucho mejor que yo, la familia de los Gozalves, Arroyo, Caballero de Gracia, López Pozo, Muñoz Cabrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay aquí un trabajo realmente espectacular. Otra novedad más, pues que llega hasta los 60. Después de la Guerra Civil hay otros intentos por reconstruir la fábrica y bueno, es otra aportación sin duda que merece el elogio, ¿no? Vuelvo a insistir que estamos hablando desde un ejercicio se hace desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Estos estudios a largo plazo a mí me parecen muy interesantes, la verdad, porque sí que te permite a seguir una evolución y hacer un recorrido referido a este mismo tema, pero largo en el tiempo, ¿no? ¿Y eso requiere qué? Pues requiere consultar archivos diferentes, fuentes diferentes, autores distintos, ¿no? En la edad moderna se funciona a través de privilegios, en la edad contemporánea se funciona mediante leyes, ¿no? Y eso es una diferencia importante. Al principio tienes que ir viendo los privilegios que recibe tal o cual institución, tal o cual persona. A partir sobre todo de 1812, bueno, pues hay que conocer la normativa, ¿no? Y esto es, insisto, un esfuerzo muy poco frecuente, no se suelen hacer estudios de tan largo plazo y desde luego hay que valorarlo. Y sobre todo, bueno, el libro tiene otra lectura, ¿no? Ahora está muy de moda el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento. Aquí se recogen muchas historias de fracaso y muchas historias de éxito. Es otra manera de ver el libro, ¿no? Hay algunos que fracasan en el intento, vuelven otra vez, en fin, eso es una manera, otra lectura que tiene el libro, ¿no? En fin. Esta situación que hemos hablado, este hecho de hacer un recorrido tan largo, don Manuel lo resuelve con absoluta naturalidad, con facilidad, ¿no? Con facilidad. No se aprecia una dificultad en una época por encima de la soltura y del dominio que tiene para la época anterior, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy terminando y solamente quería recalcar la importancia del libro. Lo he dicho anteriormente, será necesario trabajarlo, leerlo en profundidad porque da mucha información, da muchas pistas y es tan importante el libro por lo que dice, como por lo que insinúa, como por las pistas que da y como por lo que no dice. Y en lo que no dice hay una cuestión que ya hemos comentado con José Luis que es muy importante, muy interesante a nivel local, ¿no? A nivel local. Todos los pueblos solían contratar agentes para que buscaran contratos fuera, para que se fueran a Madrid. Por ejemplo, creo recordar que en 1735 el Cabildo de Torremilano consigue un contrato en el ejército para fabricar 14.000 uniformes. Bien, eso tiene muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Ya no estamos hablando de la figura del comerciante, que hemos comentado anteriormente. Ahora estamos hablando de un ayuntamiento que le paga a una persona para que busque contratos, para que los traiga y se fabrique en el pueblo. Bien, pero ¿cómo se distribuye ese trabajo luego? ¿Qué criterios hay? ¿Qué pautas, ¿no? ¿Qué pautas se siguen en el ayuntamiento? ¿Hay alguna organización por debajo que permite asumir esa carga de trabajo y, sobre todo, que permite responder a esa carga de trabajo en el tiempo que se estima en el contrato? El contrato está localizado, lo podemos ver, ¿no? En fin, ahí hay una serie de interrogantes que desde luego animan a seguir investigando en esta cuestión, pero desde luego, vuelvo a repetir y con esto termino, el que ahora, a partir de ahora, trate de acercarse a la cuestión de la historia de la industria textil en Los Pedroches, necesariamente tendrá que consultar la obra de don Manuel, y yo creo que ese es el homenaje, el mejor homenaje que se le puede rendir a un historiador. Así que por mi parte nada más, encantado de estar aquí y de contribuir a la difusión de su trabajo, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por esta fantástica intervención y acercamiento a esta obra tan especial. Interviene ahora José Luis González, que nos acercará a la figura y obra de don Manuel. Buenas noches a todos. Les agradezco tanto en mi nombre como el de la familia y de la Asociación Piedra y Cal la asistencia que tienen ustedes aquí, el compromiso que muestran con don Manuel. A mí me ha tocado hacer la semblanza. ¿Se oye bien o no? Que estoy un poco de la garganta ahí. Me ha tocado hacer, digamos, la semblanza de tanto vital, biográfica, como especialmente de la obra y de su significado en este homenaje. Realizar la semblanza in memoriam, además, sobre alguien de la talla profesional, de la categoría humana que tenía don Manuel,
no resulta para nada fácil. Máxime para mí, que yo lo he conocido, que lo he tratado personalmente, y teniendo en cuenta que hace tan poco tiempo que se hace inexplicable todavía el que nos falte. Yo todavía no he recorrido a suficiente distancia como para, digamos, no tenerlo ahí presente, no tenerlo dispuesto a lo que necesitaba. Si además aquí están presentes mucha gente que lo conocía muchísimo mejor que yo, que lo han tratado por cuestiones generacionales sobre todo, pues esta dificultad aumenta en el sentido de que yo le tenga que explicar cómo era don Manuel a gente que lo conocía mejor que yo. Pero bueno, lo voy a intentar. Para mí ha sido un gran honor precisamente que se me invite para recordar la obra bibliográfica y exponer un sencillo homenaje laudatorio con el que concluiremos este acto en su honor. Él, o yo al menos así lo considero, fue un maestro, fue un compañero también en muchas de las inquietudes que hemos tenido y en cierto modo, evidentemente no como otros de las personas que están aquí, pero en cierto modo también fue un amigo al que aprecié mucho. El pasado 17 de septiembre, el 18 lo supimos aquí, con sorpresa y profundo dolor, conocimos que una de las figuras más relevantes que había dado la comarca y especialmente la cultura en Pozo Blanco, pues se nos había ido, se nos había apagado definitivamente. A partir de ahí, el Ayuntamiento y la Asociación Piedra y Cal nos pusimos mano a la obra para evocar su figura en un acto de este tipo y darle un reconocimiento a una persona que desde ya forma parte del acervo cultural de nuestra población. Más que una obligación, lo hacemos en reconocimiento merecido a su personalidad, a su trascendental obra intelectual, y también a quien destacó por dedicarse en cuerpo y alma con tesón a todo lo que significa Pozo Blanco. Hemos citado a Piedra y Cal, lo ha citado también Antonio en la introducción. Yo voy a aprovechar la ocasión para mencionar la relación que tuvo, pero con sus mismas palabras, con las palabras que él tiene hacia la asociación desde su creación. Decía literalmente: en cierta ocasión señalé que había escrito sobre la necesidad de crear una sección, se refiere al Círculo de Bellas Artes, a la que directamente se le encomendara todo lo relativo a la salvaguarda del patrimonio local. Se pensó y se optó por una nueva entidad que tuvo la delicadeza de reservar el número 1 de sus miembros a mi persona, como reconocimiento de mis combates sostenidos. Siempre guardó precisamente esa estrecha relación con la asociación. Como ha dicho Antonio, siempre mantuvimos un contacto muy fluido y él siempre estuvo muy atento a todas las actividades que programamos. Sacerdote e historiador, Manuel Juan Moreno Valero, porque su nombre auténtico completo era el de Manuel Juan, hijo de Antonio y de Eulalia, nació en Pozo Blanco en plena guerra civil, a las 7 de la mañana, de un 14 de febrero de 1937. Y aunque quizás leyéndole a él sus obras, todo el mundo hayamos sacado la conclusión de que lo hizo en el Barrio Alto, su nacimiento no se produjo en esa calle. Se produjo en el número 64 entonces de la calle Muñoz de Sepúlveda, Cantabranas, aunque posteriormente, ya en toda su infancia y juventud, la pasó en el Barrio Alto. Nació en el seno de una familia religiosa, pero vinculada a nuevos ideales que corrían ya por entonces, precisamente a los ideales republicanos. Su abuelo, uno de sus abuelos, fue precisamente fundador del Partido Republicano de la localidad. Transcurrió su infancia y juventud en el Barrio Alto, cursando los primeros estudios en diversas escuelas particulares, que era lo normal en aquella época, lo que había, y en general guardó excelentes recuerdos de quienes fueron sus maestros y también especial añoranza de los compañeros con los que compartió juegos y libros. Pasó por el Colegio Salesiano, encaminó sus pasos a la vida sacerdotal en el Seminario de San Pelagio de Córdoba a partir de 1950, cursó distintos estudios humanísticos, filosóficos, teológicos y fue ordenado sacerdote en 1962.
en la parroquia de San Mateo de Lucena, sencillamente porque aquel año tocaba a toda la diócesis, para los que llegaban a ese momento, hacerlo en donde decidiera el obispado, y se decidió allí por unas cuestiones que no vienen ahora mismo a cuento. Ha ejercido su labor posteriormente, a partir de ese momento, en Posada, en Azual, en Ovejo, finalmente recaló en Córdoba, fundó y se puso al frente de la parroquia de Nuestra Señora de Araceli, y allí, pues, no hace mucho tiempo, pudo celebrar los 50 años de labor pastoral en esa parroquia. A lo largo de todo ese tiempo ha desempeñado varios importantes cargos y ha recibido multitud de distinciones, de honores, todos ellos meritorios, pero pienso que sobre todo merecidos. Ha sido cronista oficial de Pozoblanco durante más de 3 décadas. Ha sido fundador y miembro de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales, integrante, como se ha dicho aquí, de la Real Academia de Córdoba, de la Asociación Española de Cronistas Oficiales, hermano de honor de la Cofradía de la Virgen de Luna, miembro fundador de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Pozoblanco, Piedrecal, pregonero, capellán, archivero, secretario canciller. Bueno, la mera relación de todos los cargos, de todos los puestos y de todos los honores que tuvo o que acogió, pues sería interminable. Pero sobre todo lo que nos vienen a demostrar es la actividad desarrollada y los méritos que atesoraba don Manuel. Pero al mismo tiempo que acumulaba todos estos cargos, todas estas distinciones, y lo que voy a decir lo considero que es más importante aún, fue sembrando y cosechando una producción religiosa e intelectual envidiables. No soy quien para profundizar, ni siquiera para tratar sobre su labor eclesiástica. No la he conocido, ni tampoco creo que sea el momento de hacerla aquí notar. Pero sí tengo más que suficientes pruebas para destacar su innata curiosidad intelectual, el precoz interés por la lectura de los clásicos y de las grandes figuras literarias de su época, por la atención prestada a todos los acontecimientos que le acompañaron en su vida, por la profunda observación que mostró hacia las cosas y las personas que lo rodeaban. Fue un niño y fue un joven con muchas inquietudes intelectuales, y también lo sería como adulto durante toda su vida, hasta que murió. Una faceta destacada de su personalidad era la admiración natural que sentía por todo aquello que significara saber, conocimiento, y aún más la admiración que sentía por aquellas personas que atesoraban un saber fuera de lo normal, una sabiduría fuera de lo común. En compañía de esas personas era donde don Manuel se sentía más feliz, y bien que lo refleja en muchas de las páginas de las obras que escribe. Porque don Manuel escribía como un poseso, documentos oficiales, cartas personales, correos electrónicos últimamente, artículos, libros, cualquier cosa que se le pusiera al alcance de la mano. Y no se proliferaba tanto en exposiciones, en conferencias, pero no porque no contara con los mimbres para ello o porque no tuviera experiencia para ello, todo lo contrario, no era eso lo que le frenaba a la hora de aceptar participar en exposiciones, en jornadas, etc. Sencillamente don Manuel prefería dejar constancia escrita, indeleble, de todas sus investigaciones, porque entendía que era la única manera de hacerlas imperecederas. Por ello se impuso la obligación diaria de escribir, de ensayar, de anotar todo lo que trataba. Y lo hizo como si fuera una disciplina, de las antiguas disciplinas de los religiosos, pero nunca con un carácter punitivo, nunca con un carácter penoso, todo lo contrario, como una labor liberadora, enriquecedora. Siempre ocupado, no disponía de suficiente tiempo. Le faltaba ocasión para atender todo lo que tenía en mente o lo que se proponía hacer. Rememorando a posteriori los últimos encuentros que tuve con él, bien a nivel personal, directamente, bien por teléfono, bien, en fin, pienso ahora que en los últimos años era consciente, sin duda, de la edad avanzada que había alcanzado ya, del inexorable fin que la guardaba,
de la pérdida lamentable en un limbo cruel de todos aquellos conocimientos que había ido acumulando y archivando en su persona a lo largo de una vida fecunda y que ya no tendría oportunidad de transmitirnos, y de todos aquellos saberes por aprender a los que habría de renunciar a pesar de tenerlos al alcance de las manos. Pese a todo, la producción bibliográfica de don Manuel Valero es impresionante. Aquí ya se ha dicho, pero bueno, yo se lo voy a recordar. A él se deben centenares de artículos, de colaboraciones en varios medios de información, participaciones en numerosos congresos, jornadas, y es autor de una treintena de libros. 32 le he contado yo, pero posiblemente esté equivocado. La mayor parte de ellos son fruto de su experiencia personal, pero sobre todo de la inmensa dedicación que dio a Pozoblanco y a los Pedroche. Los títulos de los libros que ha publicado, algunos de ellos los tienen ahí en la entrada, son tan directos y reveladores de su contenido como los objetivos que Moreno Valero perseguía con ellos, que no fueron otros que los de destacar y dejar constancia de las experiencias vividas por nuestros antepasados, mostrar su legado y acuciar y estimular la responsabilidad que tenemos de conocer y defender ese importante patrimonio tanto humano como material. De ahí que los nombres de Pozoblanco y los Pedroches figuren de forma constante, continua, en la portada de la mayoría de sus obras. En cuanto a los temas tratados, la producción es tan extensa como variada. Su obra incluye un amplio repertorio de cuestiones que van de lo social a lo demográfico, de la economía a la religión, del arte al periodismo, de la etnografía a la antropología, del mundo taurino a la biografía de destacados o sencillos personajes locales, incluida la particular visión y reivindicación de la labor ejercida por las grandes olvidadas de siempre, las mujeres. El listado es amplio y sumamente atractivo para todos quienes deseen aproximarse a la intrahistoria de nuestra localidad. Algunos de esos títulos, solo voy a citar algunos: Historia de la prensa en Pozoblanco, los dedicados a la Virgen de Luna, Apuntes para la historia de Pozoblanco, la Semana Santa en Pozoblanco, diversas obras sobre parroquias y ermitas, la última, El pasado textil de Pozoblanco, o la que para mí, si me dieran a elegir, yo elijo como la más atractiva de todas, La vida tradicional en los Pedroches. Quiero ahora referirme al cronista que fue don Manuel, excepcional, inmenso, irrepetible. Hace ya más de 3 décadas que, junto a otro destacado pozolvense, Andrés Muñoz Calero, fue nombrado por la Corporación Municipal en la misma sesión cronista oficial de Pozoblanco. Al recordar la persona de don Manuel, la pasión que mostró por la historia y la fecunda labor desarrollada, no puedo sino constatar los paralelismos que guarda con otro excepcional pozolvense, que fue Juan Ginés de Sepúlveda, también cronista, con el que comparte orígenes, naturaleza, pasado familiar en distintas localidades pedrocheñas. Don Manuel Moreno nació en Pozoblanco, pero tiene raíces en Santa Eufemia, en Torremilano, en Torrecampo, incluso en esas personas que ha citado Agustín, que procedían del Levante español, a partir de los Jordán. Comparte también con Ginés de Sepúlveda la vida sacerdotal, la vocación histórica y literaria, el apego al género epistolar, el desempeño de dignidades y un amor apasionado por Pozoblanco. La vida y la obra como cronista de Manuel Moreno Valero estuvieron por entero dedicadas a la memoria de aquello que nos particulariza, como pozolvenses y como pedrocheños, partiendo de la premisa de que es el conocimiento de lo que hemos sido lo que de verdad nos enseña lo que somos y cómo somos, y lo que nos mostrará aquello que algún día seremos, lo que queda por hacer. A través de cartas, de crónicas, de artículos, de estudios de investigación, de exposiciones e incluso de su amena conversación, era un gran conversador, Manuel Moreno Valero nos ha transmitido un sentido de pertenencia específica a esta tierra y el anhelo de preservar la propia identidad a lo largo del tiempo, porque para él no había mejor manera de fortalecer los lazos que nos unían que hacerlo a través de las vivencias propias,
de nuestras costumbres y tradiciones, incorporando en cada generación la historia ya vivida. Siempre manifestó un gran respeto por la vida de la gente que nos precedió y a través de su fecunda bibliografía nos ha enseñado y demostrado que el futuro existe cuando aprendemos a conocer nuestro patrimonio y el camino ya andado, y que la verdadera percepción de un lugar, como Pozo Blanco en este caso, cobra sentido cuando alcanzamos a reconocer las sucesivas transformaciones por las que ha atravesado. Su gran lección, la gran lección de Moreno Valero, ha sido la de mostrarnos la vida local tal como fue, sin dobleces, la de saber valorar nuestro pasado sin rencores y la capacidad de incorporarlo a nuestro presente. Porque qué cantidad tan enorme de cosas nos ha develado Moreno Valero sobre nosotros mismos. Sin duda era uno de los mayores y mejores especialistas sobre Pozo Blanco y sobre la comarca de los Pedroches. Sin embargo, todos somos conscientes de que no hay vida que alcance para llegar a conocer todos los entresijos, todos los aspectos de un lugar y de sus habitantes. Y él era consciente de ello. De ahí ese afán por hacer realidad la presentación de la que sería la última de sus obras, la obra sobre el textil, su canto de cisne antes de capturar a la parca, o las prisas en pergeñar un postrer artículo para la revista de feria, una cita anual y una responsabilidad asumida como ineludible por él en la labor divulgativa que hacía de la historia de Pozo Blanco. O bien el ofrecimiento sincero y las facilidades que brindó desde el estratégico puesto desempeñado en el obispado a tantos interesados, como yo, para acceder a la incalculable y riquísima documentación que atesora el archivo de la diócesis. Pese a los derechos que suele arrogarse el que se sabe pionero y descubridor, hacía ya tiempo que don Manuel tenía más que asumido que el filón documental era, y aún es, inabarcable. Y nada más de su agrado que paisanos o gente interesada como él en los Pedroches fuesen los beneficiarios de esa fabulosa información. Este gesto de manifiesta generosidad intelectual es ejemplo y muestra del talante y de la forma de vida de Moreno Valero. Vida siempre dispuesta a abrazar el conocimiento, a transmitirlo, a compartirlo y a dejarlo fijo en nuestra memoria. Gracias a ese esfuerzo, nos acompañará ese pasado, esa herencia que nos ha dejado don Manuel Moreno Valero. Hoy somos muchos los que nos preguntamos con cierta preocupación quién nos va a allanar ahora el camino de la investigación. Pero también es pertinente plantearse y pregonar algunos interrogantes que perfilen mejor la figura del homenajeado. Lo voy a hacer, además, a la manera de los antiguos catecismos. Los mayores me entenderán. ¿Qué deseaba don Manuel para Pozo Blanco? Y lo respondo. Que mantuviera la seña de identidad que siempre le han caracterizado, que preservara su patrimonio e incrementara el nivel material e intelectual de sus habitantes, que mirara al futuro y avanzara sin olvidar los logros obtenidos para impulsarse desde la experiencia acumulada por las anteriores generaciones, que siguiera siendo pionero Pozo Blanco, ejemplo y admiración para otros e imantara a gente de muy diversa naturaleza, pero con inquietudes siempre de aportar. ¿Qué debemos recordar o guardar en nuestra memoria de su figura? El trabajo infatigable, la actitud servicial para quienes acudíamos a él, la tolerancia hacia las formas de vida y las ideas de los demás, pero sin renunciar nunca a sus más firmes ideales y creencias, el amor inagotable por la gente y la tierra que le vio nacer. ¿Qué podemos hacer para honrar su persona, para mantener su memoria, para mostrar nuestro reconocimiento? Desde luego, no ser olvidadizos ni tampoco ingratos. Que allá donde se encuentre sepa que la labor y dedicación en pro de Pozo Blanco no ha pasado desapercibida para los vecinos y para las autoridades. Él se sentía muy orgulloso, por ejemplo, de la gratitud y el reconocimiento que en correspondencia a sus desvelos habían mostrado sus paisanos con Ginés de Sepúlveda, erigiéndole una estatua en el centro de la población, asignando su nombre a un colegio de la localidad, publicándole una magna edición de sus obras completas, convocando homenajes y congresos en su honor,
otorgando su nombre a unos premios anuales o rotulando una de las principales y más históricas calles de la población. Estoy seguro que Moreno Valero no sentirá envidia ni pretenderá que lo parangonemos con tan ingente figura como fue Ginés, pero algo habrá que hacer para no quedar en una innecesaria y bochornosa evidencia. Quiero aprovechar esta ocasión que se me brinda para afirmar de manera clara y rotunda que los pozolvenses tenemos una deuda pendiente con don Manuel. El acto que celebramos hoy es de completa justicia, pero a mi entender insuficiente. Por ello muevo a la consideración de vecinos y de autoridades a que reconozcan su labor como es debido. Difícil, si no imposible, será sustituir digna y eficazmente a Moreno Valero. Puedo afirmar, y no me voy a equivocar, que fue de los mejores, de los más perseverantes y de los más implicados defensores de lo que Pozoblanco significa. Sus obras son y serán de obligada consulta para el que quiera conocer la historia y la forma de ser de los habitantes de esta tierra entrañable. Y no cabe duda que ciudadanos de a pie, personas con inquietud intelectual, estudiantes, profesores, historiadores y hasta periodistas y políticos seguirán viviendo en las fuentes bibliográficas que desbrozó don Manuel Moreno Valero. Es la mejor herencia que nos deja, constituyen su pasado, pero también su legado. Si es una obligación reconocer los méritos de los demás, los de tantos vecinos sencillos que ya no están entre nosotros, pero que aún perviven en nuestro recuerdo por su legado o por el trabajo realizado a favor de la comunidad, con mayor razón, con mayor motivo, será nuestro deber recordar la figura de don Manuel Moreno Valero y agradecerle, reconocerle y valorar la inmensa herencia cultural que deja para disfrute de todos nosotros. Y sobre todo, hay que agradecer a don Manuel el inmenso amor que tuvo a Pozoblanco. Permítame que les pida un unánime y cálido aplauso en memoria de este magnífico pozolvense que fue don Manuel Moreno Valero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Creo que tanto las ponencias como el público ha estado a la altura de lo que la noche se prestaba. Muchas gracias a todos y esperemos, recogemos el testigo que lanza José Luis, que yo creo que con razón tenemos una deuda y no puede quedar en una presentación de un libro. Muchas gracias.